Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en Soluciones Sostenibles. Hoy nos acompaña la empresa Vitelsa, quienes traen un tema bastante interesante y es como sobre los sistemas en los vidrios para la protección de aves. Digamos que ahorita es un tema yo creo que muy de mucha actualidad y que estamos viendo mucho cómo se están afectando las aves en este momento debido a todas las fachadas vidriadas. Por parte de Vitelsa nos acompañan Gina Cabrera y Douglas Alves, quienes nos van a acompañar hoy durante el webinar. Muchas gracias Gina y Douglas por acompañarnos y por esta presentación. Entonces, sin más, les doy paso. Recuerden, todas las personas pueden dejarnos las preguntas en el chat y al final de la presentación, pues las vamos a ir haciendo. Gina, te dejo a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas y los miembros del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, quiero darles las gracias por este espacio, por esta oportunidad donde podemos nosotros compartir conocimiento y sobre todo que nos den la oportunidad de poder que conozcan a nuestra empresa y a nuestros aliados. Voy a contarles un poco qué es Vitelsa. Vitelsa, nosotros somos una empresa santandereana que nació más o menos hace unos 28 años, en donde lo que nos dedicamos es a transformar el vidrio. Al vidrio darle diferentes tipos de propiedades para que sea vidrio seguridad para todas las aplicaciones que se requieran a nivel de arquitectura. Eh, Nuestra compañía, como les digo, contamos con una vasta experiencia, nos caracteriza la calidad, el precio que manejamos en el mercado, nuestra capacidad en infraestructura y al tener nosotros una producción descentralizada, pues obviamente nuestros tiempos de producción pues son superiores a otros transformadores en Colombia. Como les contaba, contamos alrededor de 900 colaboradores, contamos con 6 fábricas de transformación, ubicadas 2 en Bogotá, una en Medellín, una en Cali, una en Bucaramanga y una en la costa Caribe en Cartagena. Contamos alrededor de 3.600 distribuidores que están en todo el país atendiendo pues todos los requerimientos y contarles un poco sobre todo qué es lo que nosotros hacemos dentro de la cadena de valor del vidrio. Nosotros dentro de esa cadena de consumo, ¿quiénes están? Están quienes procesan el vidrio, quienes nos proveen a nosotros esas grandes láminas de vidrio crudo para nosotros darle esas transformaciones o esas propiedades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Transformamos en DBHs o vidrios de doble acristalamiento o termopaneles, producimos y ensamblamos vidrios de control solar, el vidrio laminado, el vidrio acústico, vidrios blindados, serigrafiados y curvos también en diferentes formatos. Nosotros dentro de esta cadena de valor estamos como en ese segundo escalón. ¿Quiénes están entonces esas personas a las cuales ustedes pueden entrar a hacer todas sus solicitudes? Pues están los integradores, que son esas personas que desarrollan ventanería, hacen fachadas en acero, hacen barandas, empresas organizadas, empresas de construcción, y pues quienes consumen todo el vidrio, todas las personas que eh, desarrollan tipos de obras civiles o arquitectónicas. Todos a nivel de, sin duda alguna, somos usuarios de vidrio porque interactuamos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad con un vidrio. Como cuando abrimos una ventana, cuando empujamos una puerta o cuando estamos en un sitio como a nivel comercial, porque gracias a todos los desarrollos y aplicaciones que hay en este momento en vidrio, pues el vidrio está presente en todos los espacios constructivos. Quiero darle las gracias y le doy el paso a Douglas Alves, quien nos está acompañando desde Brasil. Él es de la empresa Itzman. Itzman es uno de nuestros proveedores a nivel de todas nuestras plantas de entrecapas y películas, con los cuales nosotros hacemos todos nuestros productos de vidrio laminado. Ellos en nuestro último encuentro en Düsseldorf, en Alemania, hicieron uno de estos lanzamientos y es un producto que nosotros ya tenemos en Colombia, que ya lo estamos aplicando y que queremos entregarles a ustedes toda la información, sus beneficios, para qué sirve y sobre todo para que lo tengan dentro de su portafolio como una opción a todas
estos proyectos que están encaminados a certificación LEED y esperamos que ya en Colombia el tema de la preservación de aves y especies, ya que somos un poco invasivos en donde estamos nosotros, ahora somos nosotros los que estamos migrando al campo, a otras zonas donde estamos desarrollando grandes superficies acristaladas, podamos tener espacios más amigables con las aves y poder aportar o disminuir un poco la intensidad de la mortandad de aves. Así que los dejo con Douglas. Douglas, muchísimas gracias por acompañarnos, por entregarnos información súper de primera mano, porque de alguna otra manera fue uno de los grandes lanzamientos que se hizo en GlassTech 2022 en Düsseldorf. Así que muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya tenemos un gran número de personas que están con nosotros conectados. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias Gina, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar acá hablando un poco de nuestras soluciones, presentándome un poquito. Entonces, mi nombre es Douglas, estoy ubicado en São Paulo, Brasil, soy el gerente técnico de Eastman para toda Latinoamérica y como comenté es un placer estar con usted aquí hoy compartiendo un poco de nuestra contribución para el mercado sustentable de arquitectura, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bien. Vamos entonces a hablar aquí un poquito quién somos, a presentar un poquito de Eastman. ¿Cuáles son también los impulsores emergentes? Porque este tema de protección a los pájaros, de sustentabilidad, como todo eso está, como el tema está muy caliente, ¿no? En todas las discusiones técnicas en todos los medios, ¿no? Vamos entonces a presentar nuestro producto, sus características, sus propiedades y también las aplicaciones donde las podemos tener. Bien. Entonces, muy brevemente, Eastman es una compañía global. Hacemos parte ahí de la Fortune 500 de materiales especiales con ingresos aproximados de 10.000 millones en 2021. Somos fabricantes y comerciantes de materiales avanzados y aditivos avanzados a la industria. Operamos en básicamente 4 segmentos de negocios, ¿ok? Que serían de los materiales avanzados, aditivos, funcionales, productos químicos intermediarios y también fibras, ¿ok? Hoy tenemos como alrededor de 14.000 empleados en todo el mundo y brindamos servicio ahí a más de 100 países. ¿Ok? Hablando más específicamente de nuestro negocio, el uso de PVB, que es la entrecapa para el vidrio laminado, se empezó hace más de 80 años. Y las aplicaciones, se empezó con la industria automotriz y las aplicaciones arquitectónicas se ha empezado en la década de 1960. ¿No? Y desde entonces seguimos evolucionando nuestros productos, añadiendo ahí otras funciones, otras características. Hoy tenemos, por ejemplo, intercapas con propiedades de atenuación acústica, protección solar, protección UV, aplicaciones donde se requiere una rigidez o una capacidad estructural del vidrio. Tenemos productos para esto también. Protección contra tormentas, ante huracán, por ejemplo. Y también nuestros colores Vansiva, que son donde se puede hacer distintas combinaciones de color con el PVB y llegar hasta más de 69.000 colores distintos de material. Entonces, es una gama muy grande de opciones y que da una libertad muy grande a los arquitectos y para los diseños, ¿no? Acá dos ejemplos de construcciones arquitectónicas. Tenemos, los dos utilizan nuestros materiales
con 30 años ahí de espacio entre la construcción de ellas. Entonces, es un ejemplo ahí donde estamos. Es un material invisible, no lo vemos, pero están en muchas aplicaciones y tiene una importancia muy grande a la seguridad y todas las otras propiedades que el vidrio laminado nos puede brindar. ¿Bien? Entonces, indo más específicamente entonces relacionado al producto que vamos a explorar acá, ¿cuáles son entonces los impulsores para el desarrollo de este tipo de solución, ¿no? Entonces, sabemos que el desafío con colisiones de pájaros al vidrio es un desafío muy presente hoy en todo el mundo, en toda la arquitectura mundial, ¿no? El vidrio es un material, como se dice, fascinante, ¿no? Se está utilizando ahí en más de miles de años en aplicaciones arquitectónicas durante cientos de años y sigue evolucionando, ¿no? Entonces, es verdad que en toda parte del mundo el uso de vidrio es creciente en la arquitectura y bueno, esto, aunque para nosotros los humanos el vidrio es visible, no representa ahí un peligro, para las aves puede ser una barrera invisible muy peligrosa, ¿no? O sea, ¿qué tenemos hoy? Con el incremento del uso de vidrio, tenemos las vegetaciones por detrás del vidrio, tenemos el reflejo de la vegetación en el vidrio, transparencias o reflejos del cielo en el vidrio, y todo eso para los pájaros no es visible, ¿no? Entonces, ¿qué representa eso? Que más de 1.000 millones de aves mueren anualmente en todo el mundo, chocanse contra los vidrios. Entonces, es un tema que está ganando mucha atención hoy y, por supuesto, ustedes también lo acompañan, ¿no? Entonces, acá tenemos ahí el dibujo de las 8 principales rutas migratorias de las aves. Entonces vemos que la gran mayoría de las rutas están más cerca, están alineadas ahí con la costa, pero no necesariamente todas son así, pero la gran mayoría. Pero también pasa que la población mundial, la gran mayoría viven en las costas, lo que significa entonces que las edificaciones están cada vez más concentradas en estas regiones que son entonces hacen parte de las principales rutas de migración de los pájaros, ¿no? Entonces es natural que Douglas, el... ¿Perdón? me gustaría hacerte ahí un aporte para ubicarnos un poco en las condiciones en que está Colombia. Colombia Ujú. tiene 1954 especies de aves, de las cuales esas 1954 especies es el 20% del total de especies que hay en el mundo. Por eso es Oh, parte de nuestra labor y nuestro compromiso poder seguir con ese proceso de conservación y de aportar para la no extinción de estas aves. qué interesante, Gina, no lo sabía. Entonces es realmente muy importante que el tema esté cada vez más presente en las discusiones técnicas de arquitectura, ¿no? Entonces, como comentaba, es natural que el número de choques, de colisiones de aves con las edificaciones está aumentando cada vez más, ¿no? Además de eso, vemos que hemos visto un crecimiento de presencia de las agencias gubernamentales, agencias consultores ambientales con este tema. Hemos visto el surgimiento de leyes y códigos. Tenemos ahí en Berlín, en Nueva York, tenemos ya leyes válidas, o sea, todas las edificaciones han que cumplir con algunos requisitos relacionados a la protección de aves. También, claro, hemos visto el aumento de las soluciones amigables a las aves y también artículos, noticias, temas, como ahora estamos aquí todos juntos reunidos para hablar de este tema, ¿no? Entonces es una cosa creciente
en todo el mundo. Entonces, con eso, brindoles con la solución que Eastman ha desarrollado para este tema, con un breve video mostrando el producto. Entonces, si han visto, el producto se llama Saplex FlySafe 3D. Es una innovación reciente de nuestra compañía. Es una solución altamente efectiva y vamos a mencionar qué significa ser altamente efectivo para reducir las colisiones, ¿no? Y como han visto, el producto es un PVB que tiene ahí puntos, que tiene una apariencia de 3 dimensiones, que entonces dan esta característica de protección a las aves. ¿Ok? Acá en detalle, a la vista de afuera, cómo se queda. ¿No eran los que iban para el lado de Montería? ¿Algo de un señor Jiménez? ¿verdad? Por favor. Ya, Bien, qué pena. gracias. Bien. Entonces la vista de afuera, entonces con el detalle acá de las inserciones de los puntos que están ahí pegados al PVB en la intercapa del vidrio laminado y cómo se queda en una fachada, en un acristalamiento. Y la vista interna hacia adentro desde adentro del edificio, los puntos de dentro son negros, por afuera vuelven un poquito, son metálicos, o sea, son reflectivos, y por dentro son puntos negros, ¿ok? Y son muy discretos, casi no se los ven en una fachada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué utilizar el Saplex FlySafe 3D? Bueno, hay algunas características, o sea, es un producto altamente efectivo, como vamos a ver en el próximo slide. ¿Qué significa ser altamente efectivo realmente? Da una libertad de diseño para los arquitectos. Es un material que es visualmente discreto, tiene ahí una comodidad y protección. Vamos a ver también qué significa. Y es un material extremadamente duradero. ¿Okay? Pero la respuesta por qué utilizar el Saplex FlySafe 3D, la respuesta más importante es para salvar las aves. ¿Sí? Como mencionaba, ser un producto altamente efectivo no es una descripción del material, sino como una clasificación. Existen institutos y organismos hoy dedicados a hacer las pruebas y a registrar, a regular estos tipos de productos, como por ejemplo ABC y otras en Europa. Bien, y ellos han desarrollado sistemas de clasificación de materiales. Entonces tenemos la efectividad o factor de amenaza. El factor de amenaza, cuanto menor el factor de amenaza, mejor es el producto. Los niveles de amigable o no amigable a las aves. Entonces, este producto ha sido probado utilizando túneles de vuelo, o sea, un producto certificado. Hemos hecho experimentos para calificarlo. Y el factor de amenaza de este producto ha sido clasificado como menor que 10. Y esta categoría es clasificada, como ven acá, como altamente efectivo. Déjame poner altamente efectivo. Y hay las clasificaciones, o sea, arriba, entre 0 y 10 son materiales altamente efectivos, de 10 a 20 son condicionalmente adecuados, de 20
hacia 45 no muy adecuado y bajo 45 a 50 son materiales ineficaces para un tipo de clasificación. Nuestro material entonces está acá en el más alto nivel de calificación. Un punto muy importante también es que este material, una vez especificado y utilizado en la construcción, ya les brinda con un punto LEED, con crédito de un punto LEED para la edificación. Los certificados LEED los brindan con materiales que son clasificados arriba 15. Nuestro material entonces es bajo de 10. Entonces ya les brinda con el punto LEED. Bien. Y claro, cumple con las regulaciones de protecciones de aves y es reconocido por las agencias de ornitólogos. Bien. Además, hay otros beneficios también que podemos ver. Es un material que es estéticamente agradable. Normalmente hay otras soluciones que también vamos a ver donde estamos posicionados en el mercado, pero otras soluciones en general se logra mayor efectividad aumentándose la cobertura del área del vidrio, o sea, bajando la transmisión de luz o dejando la estética muy agradable. Nuestro material tiene menos de 1% de cobertura del vidrio, o sea, garantiza una alta transmisión de luz, mantiene la transmisión de luz al ambiente y es casi imperceptible. Acá hay una forma de mostrarles un poco más de cómo este material está en el vidrio laminado. Y claro, con eso, por ser un vidrio laminado, y como pueden ver acá, los puntos metálicos, los llamamos de lentejuelas, ellos están acá como encapsulados en el vidrio. Entonces, estos puntos no se deterioran. Hicimos pruebas de envejecimiento acelerado con más de 5.000 horas de exposición y no se ha cambiado ninguna de sus propiedades. Bien. También no se requiere ningún tipo de mantenimiento adicional, como está dentro del vidrio, no está expuesto, no necesita una limpieza especial, no se, bueno, se desgasta o se borra con el pasar del tiempo. Bien. Entonces, una vez más, es un material extremadamente, altamente efectivo. Y claro, también es compatible con distintos tipos de vidrios, no solamente con el vidrio incoloro. Es compatible con recubrimientos selectivos, vidrios low-E, vidrios con bajo contenido de hierro, por ejemplo. Es un material que por ser de la línea de productos Saflex de Eastman, es compatible con otros productos, o sea, se puede añadir nada más que propiedades acústicas, propiedades estructurales, antitormentas, todo eso manteniendo, añadir a la protección de pájaros también. Y está disponible también para grandes paneles de vidrio. Nuestros anchos, el material es suministrado en rollos que pueden tener ahí hacia el 3,20 metros de ancho. Entonces, es posible hacer grandes paneles de vidrio con él. Claro, y por ser una solución en PVB, claro, este material también cumple con los requerimientos estándares de impacto, de seguridad, detección de fragmentos, o sea, la seguridad es siempre en primer lugar y se mantiene con este producto. Okay. O sea, se mantiene, es una solución amigable a los pájaros, pero se mantiene todos los beneficios del producto del vidrio laminado con PVB Saflex. Bien, entonces, ¿en qué se diferencia nuestro material de los materiales que ya existen en el mercado? ¿No? Entonces, acá ejemplos de soluciones. Tenemos serigrafía, puntos negros, con 25% de cobertura. Tenemos nuestro producto,
con menos de 1% de cobertura. Y tenemos acá rayas verticales con 12% de cobertura. Y ahí les pregunto, ¿qué prefieren? ¿No? Igualmente, con la vista de dentro, las distintas soluciones. Y no solamente el visual del vidrio, pero si notan acá el sombreado que cada uno de ellos lo hacen, pues es más, o sea, hay una reducción de la transmisión de luz, ya, cosa que no se pasan con el FlySafe. ¿Okay? Entonces acá una comparación de nuestro material con los que ya existen en el mercado. Bien. Entonces, ¿qué es importante? Para el Instituto ABC, ellos clasifican cualquier material con el factor de amenaza menor que 30 como ya seguro para las aves. Para la ley de Nueva York de 15/2020 ya requiere que las edificaciones tengan al menos 25 del factor de amenaza o menos. Bien. Como ya mencioné, para el crédito Lead Pilot, necesitamos al menos 15%. ¿Okay? Y nuestro material está acá, alrededor de 9 o menor que 10 en términos de efectividad o de factor de amenaza. ¿Okay? Y si ahí comparamos, entonces hay otros materiales que tienen una efectividad quizás mayor, pero esto necesita entonces, la contrapartida sería el aumento del cubrimiento, reducción de transmisión luminosa o hacer una característica no con una estética un poco no tan agradable como del FlySafe. ¿Okay? Entonces, el diferencial de nuestro material, si nos preguntan, es que en un bajísimo, muy bajo área de cobertura del vidrio, o sea, menor que 1%, y todavía una alta efectividad. Bien. Y aquí solo algunas propiedades del material. Entonces, el material FlySafe 3D es suministrado solamente en una forma incoloro, pero sí se puede mezclar con otros tipos de PVB con color. Pero ahí hay que hacer un estudio. Esto no es porque una vez que se cambia el color, se también cambia cómo las aves lo van a ver el vidrio. Entonces, el nivel de efectividad puede cambiar. Entonces, eso hay que ser estudiado con nosotros, pero si es posible, es compatible. Bien, pero hoy el material es suministrado solamente incoloro. Tiene un espesor de 0.76 milímetros el rollo, pero en el procesamiento para hacer como el encapsulado de este material, hay que poner otra capa de PVB de 0.76, de manera que el vidrio laminado final se quedará con el espesor, la capa intermedia se quedará con 1.52 milímetros. La distribución de los puntos metálicos del material que brinda la protección a las aves tiene un patrón de 9 milímetros de diámetro distribuidos por una distancia de 90 milímetros de distancia entre ellos. Y como ya mencioné, los rollos tienen hasta 3 metros y 22 centímetros de ancho. ¿Okay? Y para finalizar la presentación, mostrar las aplicaciones donde las pueden utilizar. Entonces, básicamente, donde tiene vidrio, la pueden utilizar. Las fachadas, acristalamientos superiores, inclinados, las barandas, puentes, conexiones, o sea, básicamente donde hay vidrio y que se necesita una protección a las aves, este material se lo pueden utilizar. Bien.
Le dejo acá más informaciones del producto, informaciones, videos, fichas, brochuras. Pueden solicitar una muestra a nosotros o están aquí en nuestro website, saflex.com /flysafe. Estoy a disposición de ustedes. Ahí está mi correo. Y también nos pueden contactar a través de nuestro website. Y para más informaciones en general de toda nuestra línea de productos, les invito también a visitar el saflex.com o vansiva.com. Era eso. Muchísimas gracias y ahí estamos disponibles si tiene ahí alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Douglas, por tu explicación. Muy interesante como ver este tipo de aplicaciones y de materiales. Por el momento tenemos dos preguntas en el chat. Te voy a iniciar con la primera. Dice, ¿cuál es el costo por metro cuadrado del producto y cuál sería el incremento de costo por metro cuadrado de ventanería para el constructor respecto a la ventanería convencional? Bien. Yo podría darles un poco como de información. Entonces, ahondar un poco, para cerrar un poco el tema, el costo que se tiene son los beneficios, el costo versus a beneficio. Entonces, en este caso, y también enlazando la otra pregunta que hay en el chat, dependemos de la intención real de poder nosotros aportar a disminuir la mortandad de aves. Entonces, en ese compromiso en donde muchísimas veces somos nosotros quienes estamos invadiendo terreno, ¿verdad? O donde estamos nosotros ya en sitios nuevos donde antes no existían edificaciones, pues tenemos que entrar nosotros a aportar un poco desde la fase económica a que todos convivamos en un ecosistema, ¿sí? Este polivinil, que bueno, acá tengo como tal una muestra, lo pueden ver, es totalmente súper imperceptible. Tiene además las ventajas de todo un vidrio, de todas las ventajas que presenta un vidrio laminado. En este caso vamos a tener un vidrio laminado con una entrecapa de 1.52 y con este polivinil, además de que vamos a tener la disminución del choque de aves, vamos a tener una disminución en la percepción acústica y además tiene una alta resistencia también que se le puede dar aporte estructural a la edificación. Entonces, eso también hace parte. Más o menos nosotros calculamos que el incremento versus a un vidrio con estas mismas especificaciones es alrededor de un 22%. ¿Sí? Con el tema que nos preguntan, ¿quién certifica el nivel de amenaza de un vidrio? Pues el nivel de amenaza es a partir como tal del sistema del entorno en el entorno en que esté como tal la edificación. Les podría dejar, por ejemplo, un ejemplo que hicimos para una industria de alimentos, en este caso una harinera, en donde ellos estaban muy cerca, digamos, por temas o problemas que se tienen de POT, pues su empresa quedó muy cerca a un botadero de basura. Entonces, obviamente tenían un sobrevuelo de aves de carroña. ¿Qué fue lo que se quiso hacer en ese momento? Era, bueno, cómo lograr, porque más allá de estas aves carroñeras, en algún caso, o en algunos casos, digamos, bueno, no son deseables, pero de alguna u otra forma, por el tamaño del ave y el choque, siempre se tenía una constante en que se dañaban los vidrios, en que chocaban y los vidrios, además de que las aves sufrían, pues también obviamente teníamos deterioro muy pronto de la fachada. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una necesidad real porque lo que se manejaba en esa industria era que se necesitaban grandes aberturas de luz para poder hacer el sistema de control de calidad del producto. Y si se hacía con lámparas o con luz artificial, pues el consumo energético iba a ser muchísimo más alto. Entonces, es ahí donde empezamos nosotros a evaluar qué tipo de condiciones o qué tipo de soluciones hay disponibles en el mercado
para los diferentes, digamos que problemas o necesidades que tiene como tal la edificación. Entonces, pues esta pregunta la hemos tenido muchísimo y creo que Antioquia o en Medellín, ya que la mayoría del desarrollo urbanístico de esta ciudad está hacia los cerros, ¿verdad? Pues es parte como de la problemática que se tiene en algunos sectores. Entonces, que podamos como tal convivir en un mismo ecosistema. Un comentario solo más la pregunta de quién certifica el nivel de amenaza. Hoy existen algunos institutos, algunas empresas dedicadas a eso. Y existen muchas normas técnicas ya visando este tipo de clasificación. Entonces podemos después, por correo o algo así, indicar cuáles son los institutos que hoy están. La gran mayoría están en Norteamérica y Europa, Austria, Alemania, normalmente son ahí. Muchas gracias, Douglas. Bueno, ya vi, Gina, que respondiste también con tu correo que lo estaban pidiendo. Yo tenía otra pregunta y digamos que esta también va un poquito más enfocada como a la parte del desempeño energético. O sea, por un lado sí estamos cuidando como la parte de las aves y esto, pero digamos estos vidrios a nivel de desempeño energético, ¿qué eficiencia tienen o cómo los podemos encontrar en ese? Sí, el material, como mencioné, es incoloro, o sea, la eficiencia energética de él como protección solar no es tan grande, ya que tiene una gran transmisión de luz, pero él puede ser mezclado con otras soluciones para reducir el impacto o para hacer el control solar, por ejemplo, el control energético. Se puede utilizar con vidrios reflectivos, con vidrios low E, se puede mezclar con la solución que tenemos también en PVB, que tenemos un PVB que absorbe los rayos infrarrojos y no deja pasar la luz, pero no deja pasar el calor hacia dentro del ambiente. Entonces, es un material que se puede combinar, mezclar con otras soluciones para, además que la protección de las aves, garantizar también el control energético. Otra de las opciones que se puede tener para este tema de de valor energético es que lo podemos mezclar en una de las capas en vidrios de doble acristalamiento. Entonces es allí donde podemos tener casi que una reducción alrededor de 2.5 en valor U en los vidrios utilizados en doble acristalamiento. La gran mayoría que hemos visto en las aplicaciones que ya están empezando a desarrollar con este producto, especialmente en Europa y Estados Unidos, es justamente con doble vidrio. Entonces sí, es una solución. Muchas gracias. Y no sé, pues Gina, comentabas ahorita el ejemplo de esta empresa en la costa. ¿Qué otros ejemplos tenemos como a nivel de Colombia o en Latinoamérica que nos puedan como ilustrar que han estado implementando este tipo de vidrio? Bueno, en este caso, el lanzamiento de esta entrecapa y de los patrones fue un lanzamiento que se desarrolló para este año, para el 2022. Su aplicación está apenas en introducción como tal al país, pero la necesidad de algunas edificaciones es totalmente vigente. Entonces, todavía no tenemos un indicador que podríamos entrar nosotros con nuestros integradores, es cuántas reposiciones de vidrio se desarrollarían, por ejemplo, al año a partir de que las de aves que chocan hacia las grandes superficies acristaladas y ahí poder empezar a sacar un indicador, porque en este momento, cuando estamos en este tema de los compromisos hacia el tema de la eficiencia energética, la disminución de emisiones CO2, pues también están el resto, o sea, convivimos con el resto de las especies. Entonces, las grandes organizaciones, y creo que tengo aquí algunos datos,
en donde de alguna otra manera están viendo dónde la extinción de ciertas especies y aves, por qué se producen. Y dentro de esos estudios está que el choque o el impacto de superficies acristaladas hace parte, ¿sí?, de esos indicadores, de esos indicadores de mortandad de aves. Entonces, es por eso que la introducción de este tipo de materiales no solamente está con polivinil, también está con el vidrio con patrones, y nosotros aquí ahorita en Colombia lo podemos desarrollar o con el polivinil o con patrones de serigrafía, que ya también ya los desarrollamos y fue uno de nuestros lanzamientos en Expo Camacol 2022 en Medellín en agosto. Entonces ya lo tenemos disponible. Muchas gracias, Gina. Tenemos otra pregunta aquí en el chat por parte de William. Él nos pregunta, ¿el uso de la película debería ser obligatoria o está reglamentada para la conservación de las especies? No, en Colombia no está todavía reglamentado. Sin embargo, por algunos, digamos que información a partir del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y otras organizaciones ambientalistas y de conservación de especies, pues es donde nosotros tenemos que ir, dependiendo creo que de la ubicación de las edificaciones, las superficies o que tienes alrededor, pues obviamente si vamos a estar cerca, por ejemplo, a una reserva, pues obviamente estamos, vuelvo y les digo, estamos nosotros introduciéndonos a un hábitat que no es el nuestro. Entonces es allí donde las edificaciones tienen que entrar a adaptarse a las condiciones del ecosistema y de las otras especies. Y creo también que es una cuestión de tiempo hasta que esto ocurra, porque como hemos visto en todo el mundo, este tema ya está creciendo mucho. Algunos países ya tienen leyes específicas relacionados a eso, como el caso de Nueva York y Berlín. Entonces, en Brasil ya está, todavía no es una ley, pero ya el tema ya está siendo discutido a niveles gubernamentales. Entonces, creemos que es una cuestión de tiempo hasta que tenemos ahí una reglamentación para justamente utilizar, como mencionó Gina, en los locales donde hay mayor riesgo de choque de las aves, ¿no? Para preservación de las especies. Sí. Un ejemplo latente, por ejemplo, es Costa Rica, donde Costa Rica su declaratoria es la conservación del medio ambiente y parte, por ejemplo, de los requerimientos que nosotros atendemos para cierto tipo de proyectos que están a primera línea de playa es que no se pueden usar vidrios reflectivos. ¿Por qué? Porque el vidrio reflectivo, además del choque de las aves, por la ubicación donde está, pues las aves también podrían perder su ruta migratoria, también hace perder la ruta migratoria de las tortugas, porque también se desorientan al hacer reflejo sobre el mar. Entonces es ahí en donde nosotros estamos ubicando nuestro edificio y cómo vamos a compartir un ecosistema. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y creo que ya habías mencionado algo sobre esto, Gina, y es que para cuándo puede estar disponible el sistema en el país. Tengo entendido que Vitelsa ya lo está trayendo, ¿cierto? Nosotros en este momento tenemos, ya aquí en Colombia tenemos el patrón de serigrafía y dependiendo del tipo de proyecto, pues obviamente tenemos ya a la mano poder hacer la importación de manera mucho más rápida con Eastman. Perfecto, bueno. No sé si nos quieran, Douglas, Gina, dejar un mensaje final como a todas las personas que nos están escuchando hoy, ya como para dar el cierre de la conferencia. Ah, mira, hay otra pregunta, espérame. ¿Para este sistema aplica cualquier área o hay un mínimo de área que se deba instalar? No, creo que no hay un mínimo, no hay ningún requerimiento en este sentido, es solamente el mínimo para hacer un vidrio laminado. Entonces diría que no debería tener un mínimo. Que para nosotros sería 30-30, 30 milímetros por 30 milímetros. Sí. Ok, bueno, y ahora sí, si nos ayudan con un mensaje final y 30 agradecerles mucho centímetros. por esto. Sí, 30 centímetros, sí. Bueno, nada, para nosotros es muy importante poder compartir conocimiento
Realmente nosotros desde Vitelsa y nuestros fundadores es siempre estar a la vanguardia de todo lo que se está desarrollando en el planeta, en el mundo, y nuestro compromiso de tener un país mucho más sostenible, pero pues en este caso, que nosotros podamos integrarnos con toda la Colombia diversa que tenemos en este momento y sobre todo en temas como tal de especies. Nosotros en la construcción somos invasivos. Entonces, el poder mitigar de alguna u otra forma o poder compartir ese espacio es también una parte importante y fundamental desde la fase de diseño. Más allá de una certificación LEED, es poder que nosotros tengamos un espacio más amigable y que lo que nosotros estamos diseñando e implementando el día de hoy, recuerden que tenemos una vida útil del elemento de más de 20, 30, 40 años. Entonces, lo que estamos diseñando hoy no es para hoy, es para los próximos 20, 50 años. Entonces, pues ese es como un poco el llamado a la acción de que podamos diseñar para nuestras generaciones futuras. De manera igual, yo también les gustaría de agradecer la oportunidad de estar acá presentando no solamente un producto, pero una solución ahí que justamente nos permite proteger nuestro planeta, ¿no? Está más ahí una responsabilidad con el lugar donde vivimos. Entonces, muchísimas gracias a la oportunidad de ustedes, a Vitelsa, al Consejo, a todos ustedes y seguimos a disposición con lo que necesitan. Muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes dos y yo creo, Gina, que parte de lo que mencionabas es muy cierto y es no solo pensar muchas veces como en una eficiencia energética, un ahorro de agua, sino también en el entorno que nos rodea, donde estamos construyendo, la biodiversidad y todos estos temas también son importantes y hacen parte de la sostenibilidad en general, ¿cierto? Interesantísima la propuesta que nos traen hoy, lo que nos muestran y agradecerles nuevamente por esto. Vale, a todos les deseo un feliz Muchas gracias. fin de semana. Hasta luego. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Que Muchas descansen. gracias. Douglas, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Gina. Chao, chao. Gracias.